Bienvenidos a Forenses Podcast, un espacio dedicado a difundir las ciencias forenses, con expertos invitados y tu anfitrión, Marco Benítez. Disponible todos los martes en Spotify, YouTube y las principales plataformas de podcast. Hola y bienvenidos a Forenses Podcast. En esta ocasión tendremos entrevista con Genelia Alejandro Hernández, quien es una persona que antiguamente vivía en El Salvador. Motivo de su visita y estancia en México es el tema de la violencia. Le damos la bienvenida a este ilustre personaje. Muy buenas a todos, saludos cordiales. Soy Genelia Alejandro Hernández y sí, soy salvadoreño, radicado aquí en México, en el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, ya casi con aproximadamente 12 años en este lugar. Cuéntame, Genelia, ¿por qué decidiste emigrar de El Salvador a este país? Pues es una pregunta que prácticamente nos envuelve no solo a su servidor, sino también a mi familia en general, porque pues mi núcleo familiar se compone de 4 personas, mis 2 padres, mi hermano y yo, y pues la decisión la tomamos en consenso y no solo yo me vine, sino nos venimos toda la familia, y eso se debió a la situación tan difícil y tan cruda de la violencia en el país, en El Salvador. Cuéntame, la violencia de las pandillas en tu comunidad, ¿cómo afectaba a la vida de tu familia? Pues la violencia en sí no solo afectaba prácticamente a mi familia, sino se puede decir a mi círculo social más cercano. En este caso, pues donde quiera que uno puede desenvolverse, no solamente puede ser iglesia, escuela o trabajo. En todos los círculos sociales donde pues en su momento el salvadoreño se movía, afectaba gravemente la delincuencia, porque, un ejemplo, si yo iba a la iglesia, pues yo sabía que estaban en la esquina ahí, viendo quién entraba, quién salía, personas que pasaban por la colonia que no eran conocidas, pues si les iba bien, prácticamente tal vez solo lo golpeaban, pero si les iba mal, pues era un caso más que se añadía a la lista de desaparecidos en el país. Si yo iba a estudiar, igualmente, pues y subía a los camiones, pues no solamente se dedicaban sino a asaltar o pues igual hacían sus fechorías, y uno prácticamente no se desenvolvía como debería de ser, y así sucesivamente. O sea, era en todo, pues. Esta violencia que afectaba al país de residencia, ¿tuvo consecuencias en tu persona, en tu familia o en alguna persona cercana a ti? Sí, claro, cómo no. De hecho, todos, no creo haber conocido a un salvadoreño que no le hubiera sucedido a alguien o en su persona misma algún pues una situación difícil por causa de la delincuencia. Yo tuve familiares que a unos los desaparecieron, a otros los mataron, o igual uno mismo ya había pasado situaciones o percances con ellos de que pues estuvo en riesgo su vida. ¿Hubo algún evento importante, desagradable o atroz que marcó tu decisión para salir del país? Sí, la verdad, les voy a comentar un poquito. Bueno, espero no extenderme mucho, pero sí ser un poco corto y conciso. Uno de esos casos fue el caso de mi tía. Como les comentaba, pues bueno, mi tía era de la misma religión que yo practico, que es el cristianismo. Ella venía de la iglesia, se sube al autobús de un camión urbano para llegar a su casa. Al parecer el empresario, el dueño de la empresa de esa ruta, no les había pagado a ellos el impuesto de seguridad que ellos pedían, o la famosa extorsión. Lo que hacen los delincuentes es que secuestran al autobús con toda la gente que iba adentro, se suben con rifles de asalto, hacen que el chofer se desvíe de su ruta y ya lo llevan a una zona escabrosa ahí, donde terrenos baldíos, y allá habían otros con máscaras y con combustible. Van en el autobús con toda la gente adentro y le prenden fuego. La gente que se estaba tirando del autobús porque se estaban quemando, ellos se encargaban de dispararles. Pues hubieron 2 personas que lograron huir, y que pues ellos son los que cuentan el relato en sí. Pero aunque nosotros no hayamos visto el relato, pero las consecuencias o los resultados de esa fechoría se vieron, porque en este caso pues mi tía, que tenía 70 años, pues murió quemada viva en el autobús.
en ese autobús fue algo, un desastre grave a la nación. Murieron mujeres embarazadas, niños, ancianos, todo lo que iba, todo el tipo de personas que viajamos en los autobuses. Haga de cuenta y caso que eso fue lo que pasó, o sea, todos ellos murieron. Eso fue un caso. Luego un tío que él era agricultor y que obviamente pues allá en el campo o en las sierras o en los sembradíos, pues las personas están acostumbradas a cruzarse los terrenos sin pasar por la calle porque pues obviamente pues hay un paso peatonal que entre ellos se conocen, ¿no? Pero mi tío era un agricultor que pasaba de una colonia a otra, donde la colonia donde él vivía predominaba un tipo de pandilla y él cruzaba la otra para trabajar donde predominaba otro tipo de pandilla. Entonces pues mi tío tenía 55 años, a final de cuentas pues lo desaparecieron. Cuando empiezan las averiguaciones y todo, en las investigaciones se dieron que era porque ellos lo habían matado por la situación de que él cruzaba a trabajar en una zona que era de la pandilla contraria a él. Luego la última fue de un primo. Esto lo relata una señora que vendía pues ambulante, ¿no? En una parada de camiones. En la investigación sale de que mi primo, como dice el dicho, ¿no? Fue en el momento y en la hora equivocada. Él observa que llega una camioneta, levantan a dos muchachas de una prepa, y pues como mi primo estaba ahí parado y observó todo, pues también le tocó a él. Entonces pues nunca más volvimos a saber hasta que encontramos las averiguaciones encontraron una fosa clandestina y salieron los restos de él. Entonces sí hubieron muchas situaciones por las cuales esto era un diario vivir en El Salvador. No solamente en mi caso, por decirlo extraordinariamente, sino que era la cruda realidad que vivían los salvadoreños. ¿Y el gobierno qué hacía respecto a este tipo de situaciones? Porque lo narras desde una perspectiva que al parecer es constante, pero pues al final decidiste emigrar de tu país. Pues sabemos que nosotros que el Estado está obligado a proteger a la gente, ¿no? Pero en este caso no era la situación. De hecho, parecía que el gobierno estaba acostumbrado a esa situación sin necesidad de realizar acciones correctivas o situaciones que pudieran dar resultados favorables. Entonces, la verdad es que esa impotencia de que uno también observaba esa situación de parte del gobierno hizo de que a final de cuentas pues uno tuviera miedo y el hecho pues es preservar la vida. Entonces el gobierno no hacía nada. De hecho, cuando a mi padre lo entrevistaron en los medios de comunicación en lo que es pues el lugar donde era medicina forense, que estaba esperando los restos de mi tía, que le dieron, porque se tardaron un mes de encontrar cuáles eran los cadáveres de cada quien. Entonces pues mi padre muy triste y muy decepcionado, él dijo tal cual y citó sus palabras frente a los medios de comunicación. Para entonces estaba el señor Mauricio Funes de presidente y él le dijo: señor Funes, están matando a su gente y usted no está haciendo nada. Aquí está el caso de mi hermana, la mataron y no hemos visto una acción por parte de ustedes. Ahora bien, en la actualidad hay una controversia respecto a que el presidente actual de El Salvador, Bukele, pues diferentes organizaciones y sobre todo Amnistía Internacional le recriminan que ha sumergido a su país en crisis de derechos humanos. ¿Cuál es tu perspectiva desde todo lo que has vivido? Bueno, probablemente, y yo lo veo en el aspecto de México, con todo el respeto que se merece el país, pero créanme, en la situación que nosotros huimos de El Salvador, la delincuencia, cuando yo llego a vivir y a residir aquí en Guadalajara, créanme que la delincuencia que se vive aquí, por lo menos en esta ciudad, yo desconozco las demás porque no he vivido, ¿no? Pero aquí la delincuencia es risible. Tanto es que yo me sentía como si estuviera viviendo en en otra época o en otra situación. Decía, bueno, yo camino aquí en las calles donde yo puedo, donde yo quiero, y no ando volteando a ver para atrás quién me viene siguiendo. Yo me subo a un camión y veo que la gente va con su celular, veo que la gente va viendo una tablet, o veo que la gente es muy cortés
cuanto a eso y nadie anda viendo maliciosamente al otro que por qué me dio el asiento, que porque probablemente allá pues tú no sabías el que se sentaba a la par tuya quién era y te iba a asaltar, porque a mí me pasó eso. Y era un señor pero era perteneciente a pandillas también, pues me asaltaron a punta de pistola. Entonces la situación es que pues todas esas circunstancias, la verdad es que pues, el presidente, bueno, hablando de los organismos internacionales, pues quizás ellos en sus países no han vivido un tipo de delincuencia tal cual yo la estoy nombrando. Por eso es que ellos, si ellos están acostumbrados a una delincuencia como la que yo veo aquí en Guadalajara, créanme que eso no es delincuencia. Y por esa situación ellos piensan que quizás como la delincuencia es como aquí, quizás ellos ven la mano dura de las acciones que está tomando el gobierno allá a través del presidente Nayib Bukele, que es algo intolerable, cuando lo intolerable allá era la delincuencia. Entonces, pues para mí las acciones que comentan las entidades de amnistía o lo que sea, ¿no? Los organismos internacionales de derechos humanos, créanme que hubiera sido bueno que ellos vivieran la realidad como ciudadanos de El Salvador para saber qué estaba pasando. Y al respecto, ¿has encontrado la seguridad y oportunidades que buscabas en este país? Sí, es correcto. De hecho, a pesar de todo y a pesar pues que en México existe en la parte jurídica que o podemos hablar en cuanto a las leyes que se le da privilegio a los mexicanos en los trabajos, obviamente como nacionales pues, pero yo créanme que gracias a Dios todo el proceso que nosotros hicimos para estar aquí residiendo fue legalmente, y créanme que en ese aspecto México, yo pienso que como ellos vieron que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho legal, pues las puertas se han abierto. A pesar que yo he concursado en muchos empleos con otras personas, pues ellos ven aptitudes, ellos ven algún tipo de conocimientos o de experiencias que uno tal vez pueda aportar en los empleos y la verdad pues sí me he sentido desarrollado en este país. Entonces sí han habido las oportunidades que yo he requerido. ¿Tienes alguna reflexión sobre la situación de migrantes en tu país de origen y en tu nuevo lugar de residencia? ¿Qué crees que se podría hacer para mejorar esta situación? La única situación que yo pienso que se podría hacer para mejorar, primero, y yo independientemente o particularmente que yo me pueda entender tal vez que estoy casi algo o afines a la ideología de la política que se llena en El Salvador, más allá de todo eso no es que yo esté acorde o yo esté en una línea de pensamiento de lo que se puede decir el partido de gobierno, no, me refiero a la realidad propia. Yo hablo de una perspectiva muy neutral, y es que la única situación que se debe hacer para mejorar o para poder dar un mejor país o oportunidades a los salvadoreños y evitar la migración es lo que está haciendo el presidente. Conocíamos de El Salvador, de hecho cuando yo recién llegué aquí a México de El Salvador, recuerdo que muchos oían cuando yo era salvadoreño, eres Mara, eres Mara. O sea, es un calificativo que obviamente se vio por la situación que de El Salvador solo de eso se oía, de un calificativo de violencia, de un ambiente estresante de delincuencia, ¿no? Y pues a mí se me hacía hasta gracioso en el sentido de que yo lo miraba que la gente no lo hacía con dolo, sino que por desconocimiento, ¿no? Pero ahora que ya entró la política de Nayib Bukele, ya es diferente. Hoy la gente me pregunta, oye, ya no me dicen Mara, yo solo oigo que me dicen, oye, y es cierto que tu presidente está acabando con los maras, oye, y es cierto lo que se vive allá. Entonces ya es otro chip que se está escuchando a nivel mundial con respecto a la visualización que se le está dando a El Salvador. Eso va a hacer que en El Salvador muchos empresarios de muchas partes del mundo estén interesados en invertir en el país, y eso lo que va a hacer es prácticamente que va a disminuir la migración, porque lo que la gente busca es empleo. Entonces si es un país donde no tiene mucha pues se le puede decir presencia de empresarios o de empresas o de fuentes de empleo, pues la gente va a buscar donde haya.
yo pienso que eso es una parte vital, porque hoy escucho de que se están yendo a posicionar muchas empresas, o hay perspectivas que llegan a posicionarse a muchas empresas y eso es muy favorable para el país. Muy bien. Recordar que Forenses Podcast lo que busca es favorecer el desarrollo comunitario, la seguridad y el bienestar de las personas. En este sentido, las experiencias dadas pues son acorde a lo que vivió nuestro compañero Heyeli y que pues siempre buscamos mejorar. En ese sentido, te invito a ti, escuchar, a que nos comentes sobre qué posibilidades tenemos para mejorar nuestro entorno de manera constante, de manera proactiva, y que busquemos, como siempre, la paz de las personas. Te agradezco mucho, Heyeli Alejandro Hernández, que hayas compartido tu experiencia, y pues bueno, en algún momento estaremos convocándote de nueva cuenta para algún foro sobre debates sobre derechos humanos, porque hay que hacer mención, él es estudiante de la licenciatura en Derecho, y pues bueno, me comentaba una situación particular sobre las opiniones que vierten los organismos internacionales sobre la esencia de los derechos humanos y la realidad de la aplicación de estas leyes. Sí, yo le agradezco mucho, maestro, por la oportunidad. Quiero comentarles ya para finalizar que pues yo estuve en un estatus medio, de clase media en El Salvador, pues tenía un trabajo envidiable que la verdad no era para generar la situación de poderme venir al país, porque yo en mi caso pues yo trabajé en lo que es la parte de aquí de Comisión Federal de Electricidad, pero de mi país. Yo estuve allá, era encargado de operaciones en una central hidroeléctrica, un trabajo, bueno, soy ingeniero eléctrico, entonces pues es un estatus estable, ¿no? Pero la situación del país ameritaba tomar una decisión antes de evitar una tragedia mayor. Así que le agradezco mucho y pues estoy a la apertura de lo que ustedes quieran preguntar o tomarme en cuenta en mi opinión, ¿no? Muchas gracias. Este fue un episodio muy bueno en el sentido de que obtuvimos una perspectiva de un local que estuvo dentro de ese entorno y que no genera la expectativa de opinar respecto a algo que no conocemos. Agradecemos de nueva cuenta a Heyeli pues que nos haya compartido su experiencia de vida. Muchas gracias. Esto fue Forenses Podcast.